¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este subprograma Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias maravillosas de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana. Reitero, este multimedia que presenta toda la diversidad de puntos de vista. La pluralidad es valiosísima, queridos amigos. Y esto sucede aquí y también en medios que nos replican en horario diferido, como es Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de La Pantera y Radio La Nueva República. Un abrazo cariñoso. Gracias, ingeniero Víctor Melara García, en esa cabina bellísima que está en la Torre Tepeyac. Y bueno, por supuesto, también gracias a Jonathan Álvarez en la cuestión cibernética. Gracias, Jonathan. Y queridos amigos, compartiendo con ustedes los sentimientos de reflexión, con todo este abanico de circunstancias y de emociones que difieren mucho los unos de los otros en estos días de fin de año y sobre todo hoy que es Navidad. Les enviamos todo nuestro abrazo, todas nuestras felicitaciones, pero también pues sabemos que hay quien por las circunstancias del COVID pues están aparte de su familia, hay quien tiene la fortuna de estar juntos, pero hay quienes no, y hay quienes desgraciadamente han perdido algún familiar, y bueno, otros que lo tienen malito, enfermito. Ese ha sido nuestro labor, por precisamente en el programa pasado que estuvimos con el doctor Francisco Santiago Fernández López, que es quien salvó la vida de nuestro productor y director general y que nos honra con ser el director médico del Club de Periodistas de México y de la Posada del Periodista. Platicó con nosotros precisamente por las dudas que hay, hay cuestiones que se pueden hacer que son muy importantes, ¿no? Tocando lo que son los puntos que más fuerte atacan al COVID, como es la coagulación, como es la inflamación, más allá de las infecciones oportunistas que atacan, pero también pensar que el COVID se dice que es un virus. Hay quien dice que no reacciona como virus, que es alguna otra cosa. Ese es otro tema aquí, y ese es otro análisis, ¿verdad? Porque aquí tienen cuestiones de geoestrategias y ya para eso los grandes maestros podemos platicar con ellos, pero y aquí mismo lo ha planteado también el maestro, por ejemplo, Daniel Stulin, Daniel Marmolejo y bueno, infinidad de personalidades. Pero aquí lo importante es la parte médica, ¿no? Esta parte humana. Quiero decirles que el doctor Francisco Santiago Fernández López iba a estar ahorita con nosotros en el programa del día de hoy, pero precisamente por casos que se presentaron de urgencia de COVID y precisamente de algún caso que se detectó y que se tuvo la cercanía con el doctor, precisamente que tuvieron la confianza de enlazarse con nosotros por MD, algunos a través de Ceci Tapia, @solidaridad1000, y otros por su servidora, @CelesteSainzM, otros por correo. Pues vimos la cantidad de inquietud que hay, y incluso hay uno de los temas que precisamente y de los casos que agradecemos que precisamente está ahorita en atención precisamente el doctor. Pero bueno, vamos a tomar y retomar este tema esta próxima semana, el día lunes. Estén ustedes atentos. Pero independientemente de esto, no queremos dejar pasar el que escuchemos a nuestras autoridades de que todo lo que nosotros compartamos son experiencias personales, que sí, es verdad que nos ha tocado ver muchos casos, por ejemplo,
en el que cuando hay sospecha de un contagio, quienes puedan, reitero, consulten con su médico y que no interfiera con algún medicamento que estuviesen tomando o que fueran alérgicos. Es muy importante tomar aspirina. La aspirina, que es un poquito fuerte, que es la 325, porque hay una que es Protec, que se da a muchas personas precisamente para que no tengan problemas de coagulación, pero es una dosis pequeña y en este caso se necesita un poco más fuerte. Hay quien utiliza la aspirina de 325 o la de 500 o ácido acetil salicílico, como es su nombre genérico. Entonces, eso se ha descubierto. Igual el hecho que si hay molestias, pues la gente tome para paliar algunas molestias, sobre todo que se empiezan a sentir de musculares o de cabeza, tomar el ibuprofeno 400, uno cada 12 horas. ¿Por qué? Porque no solamente quita el dolor, ayuda a disminuir el dolor, sino también ataca la parte de la calentura, o sea, es antipirético. Pero hay algo que no tiene el paracetamol y que sí lo tiene el ibuprofeno, que es antiinflamatorio. Entonces, en este caso, y por lo que se ha visto, pues es importante tomar algún antiinflamatorio. Entonces, en este caso, por ejemplo, es parte de lo que se va viendo. Son sugerencias que ustedes deben de checar con su médico, esto independientemente de que se puedan hacer otras cosas como la ivermectina, que hay muchas dudas en esto. La ivermectina es un antiparasitario, que ya lo hemos comentado, que fíjense que se vende y lo más común para lo que se le conoce es porque es antipiojos. Hay personas que les salen piojos y que les recetan la ivermectina porque el piojo se alimenta pues obviamente de la sangre, ¿verdad? Y entonces se envenena y entonces se acaban los piojos. Pero el caso de la ivermectina, que también sirve para debilitar, no para quitar el coronavirus o el COVID, ¿qué sucede? Si lo debilita en el momento, digamos, en que apenas empieza a gestarse, a crecer o a integrarse en el cuerpo de uno, ¿no? A desarrollarse. Entonces, esto solamente funciona en el caso de que alguien se hubiese contagiado y en menos de 5 días posteriores se pudiera tomar la ivermectina. Como muchas veces no hay síntomas en ese tiempo, aquí queda mucho solamente el que alguien haya tenido la posibilidad o la probabilidad de estar cerca de alguien con COVID y entonces se lo pueden tomar. De todas formas, digo, consúltenlo siempre con el médico, no pasaría mayor cosa, pero hay quien generalmente pasa ese momento porque no se percatan y siempre es bueno que estén alerta con los anticoagulantes. En este caso, chequen, reitero, con su doctor. Pero la aspirina, imagínense una cosa tan de uso común, pues puede salvar vidas, ¿no? Y el ibuprofeno, pues nos vamos adelantando para que la inflamación sea menor. Ya en dado caso, y en caso de que se prosiga y todo, pues ya ir tomando antibióticos o ver la cuestión también de antivirales, que eso también ya se está investigando. Y en caso de ser necesario, pues antiinflamatorios más fuertes como la dexametasona y anticoagulantes ya muy fuertes en caso de gravedad, pues como pueden ser otros medicamentos que son muy específicos y que esos deben de estar totalmente bajo vigilancia médica. Pero bueno, esto es para hacer un panorama muy general. Lo que sí es que debemos de tener en cuenta para prevención, queridos amigos, es una dieta saludable, queridos amigos, saludable. Y estar atentos con todo esto de nuestra salud. Hay que procurar, queridos amigos, tomar agua. Esto lo hemos dicho desde hace muchos años.
no tomar agua embotellada más que cuando no haya de otra, ¿verdad? Por alguna circunstancia. Antes en México no se tomaba agua embotellada. Básicamente eso era rarísimo y esto empezó a ponerse en boga a raíz del sismo del 85. Pero pues ahí habría alguna razón donde se rompieron tuberías y todo, pero bueno, no es el caso actual y se siguió pues mediante publicidad y porque como comodidad o porque así lo decidió mucha gente de hacerse de esta cultura. Aquí recuerden que lo más saludable es que usted tome el agua, al agua de la llave de su casa, si tiene que salga el agua limpia, digamos, siempre desinfectarla. Hay quien dice que con cloro, pero hemos consultado especialistas y si se pasan del cloro, el cloro puede ser tóxico. Entonces hay algo que es por ejemplo, el microdin o cualquier otra sustancia similar, digamos, que pueda, pues con 2 gotitas usted desinfecta 1 litro de agua, hay que dejar que se repose, y usted tiene, además de que tiene toda el agua, el componente del agua con sus minerales y con lo propio del líquido del agua, pues además de eso, pues ahorra muchísimo dinero. Así es que consuma agua de su casa, donde no haya el agua que salga muy limpia, hay filtros, hay quien incluso tiene unas piedras gruesas, se utiliza mucho en el interior de la República para filtrar el agua y posteriormente desinfectarla, ¿no? Con microdin o con otra sustancia. Esta es inocua, por eso es de la que yo cito constantemente, pero pues hay otras que pueden tener la misma base de desinfección. El chiste es que dejemos lo más natural a su composición al agua. Entonces, pues, queridos amigos, ya compartiremos algunas otras cosas. Por lo pronto, adelantarles y decirles que esta semana estaremos con el doctor, que tuvo un impacto muy grande, que debemos de tener mucha responsabilidad y mucho cuidado con la información también, que debemos también de atender a nuestras autoridades del sector salud, pero también hay cuestiones que podemos ir viendo nosotros, como es cuidar nuestra salud, tener otra disciplina en nuestra vida que nos va a hacer bien, no solamente para el caso del COVID, sino para muchas otras cosas, queridos amigos. Hay muchas afectaciones que tenemos y baja de inmunidad, precisamente porque se nos han bajado minerales, porque nos vamos deslavando con eso que nos dicen que tomemos agua y que es agua pura, y luego es agua que pues lo que no tiene se desmineraliza. Entonces pues hay que estar atentos. Vamos a un corte y regresamos con Ceci Tapia. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Voces del Periodista, como siempre, agradeciendo su compañía, su opinión. Y bueno, yo quiero mandarle un saludo, ya que ha dado mucho seguimiento a esta cuestión del doctor Francisco Santiago Fernández López. Le mando un saludo a @Raúl Divino. Gracias, Raúl Hernández, muchísimas gracias por tu interés, por tu seguimiento, también por el intercambio de información. Gracias, @Raúl Divino, Raúl Hernández. Te mandamos un abrazo y muchas gracias por la interacción. Ceci, querida, precisamente, pues, ¿qué pasa en las redes? Tú también recibiste por MD, yo también, pero tú recibiste muchísimos, precisamente comentarios sobre pues el programa con el doctor. Y por muchas alertas que hay que tener, queridos amigos, no vayan dejando pasar el tiempo. A veces tardan en dar las pruebas de manera pública y privada, lo subrayo, porque no solamente luego
no agarrar de carne de cañón una cuestión y por una desgracia que está sucediendo para atacar políticamente. Esto lo tenemos investigado y se ha dado un seguimiento de a pie también en este sentido, de llamar, de ver y precisamente tanto público como privado pasa lo siguiente: se están tardando por la saturación, me imagino, en dar, a mucha gente se las dan pronto, ¿no? Y me imagino por la saturación tardan. Pero también por otra parte, están saliendo falsos positivos o falsos negativos. Entonces, hay que tener cuidado, no se esperen en un momento dado a que les digan ya que les entreguen unos resultados, si se pueden empezar a tratar con algo que es inocuo, si es que usted no es alérgico y si es que usted lo consulta con su médico por si no se contraindica con algún otro medicamento que tome, bueno, pues tomar su aspirina de 325 miligramos, ¿verdad? Y que una diaria, y en un momento dado tiene algunas pequeñas molestias, pues sí empezar con el ibuprofeno 400, consultando a su médico, y bueno, ahí ya usted va avanzando porque va previniendo la cuestión de los coágulos, que es el origen real, o sea, es el tema de mayor causa de muerte es precisamente la coagulación. Entonces, bueno, agradecemos, y yo te pediría, Ceci, linda, con lo de las redes que dicen, pero también en este tenor tuvimos una interacción muy interesante precisamente con este tema del COVID. Adelante, Ceci. Claro que sí, Celeste, muchísimas gracias. Pues fíjate que las redes, como siempre, son muy interesantes, pero te voy a platicar, bien lo dijiste hace un momento, la gente tiene miedo. En cuanto te diagnostican COVID, mucha gente dice, bueno, ya me voy a morir, algo está mal. Lo mismo lo dijo el doctor. Y este programa del día viernes generó tanta polémica que hubo gente que nos habló para decirnos, como en el caso de Raúl Divino, oye, mi familia está enferma, o cómo llegó el COVID a mi casa, y gente que también no cree y dice, oye, eres parte de un complot para detenernos, etcétera, etcétera. Pero aquí hay algo muy importante, querida Celeste. Primero, el conocimiento. Si el COVID llega a tu casa, porque puede llegar, porque mira, hay gente que dice, oye, fui a un funeral porque murió merenganito y ahí había alguien con COVID, o sea, lo primero que tienes que hacer es, por favor, evita las conglomeraciones, aunque mucha gente te diga exagerado, porque alguien de tu familia puede morir. Esto puede morir, pero no quiere decir que porque te dé COVID debas morir. Significa que tienes que atenderte, pero si no hay dónde atenderte, entonces este tipo de programas, o lo que nos comparte el doctor Francisco, lo que nos compartes tú, pues digan, oye, tienen ya la experiencia, ya les pasó, puedo tomar este medicamento, aquel, y hacer algo preventivo para evitar que ese virus avance en tu cuerpo y entonces te genere más enfermedades o te altere tu cuerpo y entonces pues te den muchas enfermedades. Hoy mismo me entero de un muy importante médico que nos mandó, licenciado, que nos mandó mensaje en directo, que perdió la pierna porque el COVID le aceleró una trombosis que ella tenía antes del COVID. Esto es algo que uno podría decir, oye, qué exagerado, pero no lo estamos diciendo porque sea algo que no está pasando, sino porque son experiencias de vida que son muy difíciles de superar y que hay médicos supervisando y dicen, oye, por la trombosis vamos a tener que cortar la pierna, la neumonía está bajando, el COVID, porque pues obviamente el COVID es como una neumonía o parecido, entonces es muy difícil no atender, entonces tener mucho cuidado. Y si eres una persona que no crees en el COVID y que piensas que no existe, que la pandemia es falsa, etcétera, etcétera, respeta la vida de los demás. No puedes no creer, pues estás en todo tu derecho, pero pues tampoco visites a personas mayores. Quédate también en tu casa y respeta a los que sí creen en esto. Y pues yo no creo que si alguien enfermara, uno estaría muy contento con la muerte de otro. Entonces hay que estar muy, muy atentos y mantener la sana distancia. Creo que esto es muy importante. Quiero mandarle saludos a Jorge González, que es una de las personas que estuvo en contacto con nosotros, a
a José Ernesto Flores Maldonado, perdón, y a muchos perfiles que saben quiénes son y que a lo mejor les gustaría quedar un poquito en el anonimato por razones pues lógicas. Y bueno, pues vamos a entrar rapidísimo en redes. Resulta que México hizo un convenio con Pfizer para esta vacuna que llegó hace 2 días a México y por la cual ya empezó la vacunación de 34 millones de vacunas. Obviamente hay otros convenios que están haciendo con otras vacunas, obviamente para por lo menos vacunar al 90% de los mexicanos. Esto es un tema muy bueno porque es esperanza para mucha gente y bueno, finalmente también la vacuna no es obligatoria. Si quieres ponértela, te la pones, si no, no. Eso también ya lo dijo el presidente de la República. Finalmente es parte de que seamos adultos y que hay una corresponsabilidad con el gobierno. Quieres vacunarte, te vacunas, no quieres, pues bueno, se respeta y eso es muy importante. Ahora, hay un tema que también es muy, muy importante. En semanas pasadas habíamos hablado de la aviación en México y nadie le ha dado seguimiento porque resulta que a pesar de que se ha empujado mucho y esta crisis en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y como lo decíamos anteriormente, estamos muy preocupados por tener un superaeropuerto padrísimo, pero no nos damos cuenta que las deudas de aerolíneas y empresas se están disparando 10 veces más. Que Interjet se quedó a deber 1.490 millones de pesos de derechos que ya pagaron los viajeros extranjeros y que ellos se financiaron y no los pagaron en los aeropuertos mexicanos. Tampoco se han dicho que Interjet adeuda 363 mil millones de pesos por servicios de navegación aérea en México, que Aeroméxico está en el capítulo 11 de la ley de quiebra de Estados Unidos y que tiene una deuda superior a 1.184 millones de pesos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es decir, si en esta pandemia nosotros no estamos muy atentos, seguramente cuando termine vamos a tener un aeropuerto muy bonito, muy funcional, muy grande, pero no vamos a tener aerolíneas mexicanas. Entonces yo creo que esto es un tema súper importante. Por ejemplo, Interjet ya no tiene crédito para compra de turbocina desde abril de este 2020. Y eso no es que lo estoy diciendo, lo está comentando ASA, que es una asociación muy importante de aerolíneas. Entonces, es importante que nosotros estemos en este conocimiento, que ella Celeste, y que bueno, obviamente no todos los datos son negativos y malos, pero hay que estar muy, muy, muy pendientes de lo que está pasando en el acontecer mexicano, querida Celeste. Exactamente, Ceci, querida. Vamos a ir un corte, amigos entrañables, y vamos a regresar con cosas que podemos hacer para prevenir, tener una dieta saludable como lo han promovido pues el gobierno federal, el doctor Hugo López-Gatell, el señor presidente de la República igual. Hay cosas que podemos hacer desde ya y que además nos va a hacer mucho bien, porque vamos a aprender a cambiar nuestros hábitos, que va a ser de utilidad para todo nuestro organismo. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Voces del Periodista, en estas frecuencias de la pluralidad de ABC Radio y de manera diferida en Grupo Radio Turquesa, frecuencias de La Pantera Radio, La Nueva República. Queridos amigos, antes de pasar al siguiente tema, precisamente Ceci Tapia comentaba sobre algo que pueden ser recomendaciones preventivas. Está, por supuesto, el agua, ¿no? Perdón, en la alimentación ya hablábamos, por ejemplo, lo del agua y todo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay que tener, consumir en la medida que ustedes puedan, obviamente todo consultando con su doctor, y estos son complementos, ¿no? Es importante el zinc, el selenio, el que nos asolemos, la vitamina C y D, tomar líquido lo más caliente que soportemos sin que nos quememos, por supuesto, por lo menos 3 veces al día. O sea, si es en la mañana, a mediodía y en la noche, está muy bien. Si quieren más, son infusiones, no consuman azúcar refinada.
Entonces pueden ser con poquita miel o con estas hojitas maravillosas, que lo que hacen es dar sabor de azúcar, que es ¿cómo se llama? Ahorita les voy a decir. Las hojitas estas que lo único que tienen es el saborizante a lo dulce, pero no tienen otras cosas como algunos que tienen muchos químicos. Ahorita les voy a decir cuáles, pero bueno, lavarse la boca lo más posible, por lo menos 2 veces al día, y podemos hacer gárgaras con carbonato o con sal, y también con algún cotonetito de repente limpiarnos las fosas nasales. Eso es parte de lo que tenemos que hacer, además de que nos lavemos constantemente las manos, por supuesto, y de todas las reglas que ya que hemos escuchado. Es muy importante tener una dieta alcalina, por ejemplo, aves, pescados, comer, por ejemplo, aguacate. El aguacate es buenísimo, el ajo, el plátano, consumirlo solo, no combinarlo con otra cosa. Los berros, los cítricos, ¿no? Comer perejil crudo, que es extraordinario. Se puede hacer un agua de limón deliciosa y le muele además perejil, sabe muy rico. Y hay que tener en cuenta que hay veces que no percibimos la sed. Hay quienes piensan que tienen hambre y necesitamos líquidos. Hay que hidratarnos y estar muy alerta de todo esto. Bueno, estas son algunas de las cosas que vamos a seguir compartiendo con ustedes. Yo aquí también agradezco los comentarios, algunos que nos pidieron no tanto hacer públicos, hay quienes sí, precisamente para compartir, pero eso ya los estaremos viendo el lunes. Y bueno, agradezco a Gustavo Sánchez Torres, a María Julia Núñez, a Gaspar Romero, a Carmen Torres, a Ana Colín, a Yolanda Gutiérrez, a Sandra Bustos, a Gerardo García y Aurelio N. Así nada más nos puso. Bueno, pues les agradecemos, independientemente de que hay quienes, como bien dice Ceci, pues nada más nos plantearon algunas circunstancias, pero pues nos pidieron no dar su nombre y lo respetamos, por supuesto. Ceci, querida, precisamente comentábamos en días pasados y es un tema al que tú le has dado mucho seguimiento y quiero reiterar algo. Cuando haya un periodista valiente, comprometido con la sociedad, sea quien fuere, que da a conocer o investiga el caso de alguna víctima o de algunos víctimas, o fabricados de víctimas, no importa, que sean víctimas, no importa quién haya sido. Le digo porque luego hay celo, ¿no? Yo lo dije primero, fulanito, ¿por qué repites lo que ya dijo fulana o fulano? No es así. Aquí, por ejemplo, Ceci ha dado seguimiento ella con sus propios recursos a algunos casos y bueno, mientras más lo repliquen y no importa que le den ahí el crédito, ¿no? Lo que importa es la víctima, no queramos ser el centro de atención. En este caso, Ceci, el tema de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que informó sobre las medidas otorgadas por el Estado mexicano a las víctimas de la guardería ABC. ¿Cuál es el estatus? ¿Qué pasa? Porque precisamente comentábamos que a principios de noviembre, desde esa fecha, estuvo un grupo de víctimas de este caso, Guardería ABC, que inició protestas ante la Secretaría de Gobernación porque estaban en desacuerdo por los montos de las compensaciones complementarias recibidas como parte de sus reparaciones integrales. Te escuchamos, Ceci, querida. Claro que sí, querida Celeste. Pues bueno, el tema es muy, muy delicado porque no habrá un dinero jamás. Y yo creo que los que somos padres, pues no habrá un dinero que jamás te vaya a devolver la vida de un hijo,
menos las circunstancias en las que la guardería ABC pues vivieron los padres, los hijos y aún las víctimas actuales. Pero resulta que efectivamente no se plantaron, porque lo comentan, siguen plantados. O sea, no es solamente que ellos estén o no estén, pero esto viene con algo muy, muy interesante, y te voy a comentar por qué. Porque, por ejemplo, estos personajes de la guardería ABC, estos padres, víctimas del Estado por las circunstancias tan trágicas en las que perdieron a sus hijos y otros fueron quemados, etcétera, etcétera, que ya todos conocemos y que jamás vuelva a pasar, porque este tema de la guardería ABC no debe volver a pasar nunca en la vida. Apenas hace unas semanas que fueron detenidos algunos culpables, que porque recibieron dinero o porque por tráfico de influencias, porque recordemos que eran familiares de la esposa de, bueno, más bien, son familiares los que tenían guardería de Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón. Pero bueno, resulta, esto es muy delicado porque ellos están recibiendo medidas económicas, indemnización por parte del fideicomiso de la Secretaría de Gobernación, una reparación económica por el fideicomiso constituido de la Fundación del INSS y el gobierno de Sonora. Es decir, han recibido respuesta. Sin embargo, bueno, también compensaciones complementarias por daño moral a la víctima, directa, indirecta, padres, hermanos, abuelos, tíos, según el caso. Y obviamente, pues también a los niños que quedaron pues ya lesionados de por vida por las quemaduras, pues también están recibiendo esto, apoyos económicos mensuales, que son estas medidas vitalicias de parte del IMSS, la atención a la madre, el caso de fallecimiento, etcétera, etcétera, ¿no? También los hermanitos, los familiares, los abuelos, una atención médica de salud también, y todos los costos relacionados con traslados, hospedajes, alimentación, el seguro de salud para las familias, el núcleo familiar de la víctima, y también medidas educativas como son becas para los menores lesionados, que también otorgó el IMSS, y primaria hasta la superior en caso de que ellos quieran seguir estudiando, el pago de colegiaturas si estuvieran en colegios privados, y por supuesto también la CEA y el gobierno de Sonora en algunos casos pues han entrado a aportar económicamente en los apoyos de Infonavit, los gastos funerarios, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto no fue suficiente según nos comentan, y esta es la razón porque si tú o alguien de los radioescuchas, tuiteros, facebookeros o youtuberos van afuera de Gobernación, el día de hoy están plantados, o sea, ya tienen bastante tiempo, porque ellos están solicitando, y así lo dicen, más de 3.375.000 pesos por víctima. Sin embargo, según las normas internacionales, pues ese dinero pudiera parecer excesivo, pero estamos hablando por víctima ya sea directa e indirecta. Y esto hace que rebase, por supuesto, por millones de pesos el presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Eso es importante mencionar porque, bueno, vamos a volver a lo mismo. No habrá un peso jamás que pague la vida de esos pequeños. Sin embargo, esto viene junto con pegado. No sé si recuerdas que hace un año, y los radioescuchas lo recuerden, Mara Gómez denunció justamente esto. Decía, un grupo de abogados pues están buscando como una caja chica o una caja grande, la sea como la ollita después de la tormenta de oro, ¿no? Entonces esto es algo muy importante de decir, porque esto hace que obviamente son 7 veces el presupuesto anual en pago de compensaciones. Eso lo denunció Mara Gómez y le costó el puesto, tuvo que renunciar porque además ella denunciaba, oye, es que no ese dinero no es para las víctimas. Es decir, el Estado mexicano también ha sido deficiente en ese sentido porque una víctima no es compensada conforme a las normas. Oye, yo ya te reconozco víctima, bueno, vamos a sentarnos y te voy a dar una compensación. No pasa eso, entonces la víctima tiene que contratar un despacho de abogados, o estos despachos de abogados tocan la puerta de la víctima y le dicen, yo te puedo hacer que te paguen 10, 20, 30, 50, 100 millones de pesos, pero a cambio, pues te voy a cobrar no los 20, no es el 10%, sino entre el 40 y 60%. Y ella denunciaba que hay 10 licenciados que se llevan en ese proceso pues amparos millonarios. El punto es que si legalmente los abogados ganan
¿Qué pasaría con las demás víctimas? ¿Dónde quedaría? Pero esto es tan injusto que hay gente que tiene RENAVI, que es este Registro Nacional de Víctimas, y también que tienen el REFEDI, que es el Registro Federal de Víctimas, y también hay quienes tienen los registros estatales de víctimas, es decir, que son víctimas del Estado, pero que pasó por policías municipales que iban caminando y los balacearon porque hubo un enfrentamiento, o sea, cosas así, balas perdidas, desaparecidos, etcétera, etcétera, muchas víctimas. ¿Dónde quedarían ellos si no han recibido un solo peso? Entonces, esto es una bomba de tiempo en la que no solamente estamos hablando de conciencia, y no solamente, yo no voy a hablar de los padres de la guardería ABC, sino de todos estos abogados que ven este lucro interminable para las víctimas. Para ellos son un negocio las víctimas. ¿Cómo ves, pues, ¿qué te parece si con este tema regresamos después del corte, queridos amigos? No tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos. Continuamos en ABC Radio con ustedes en Grupo Radio Turquesa, frecuencias de la Pantera Radio La Nueva República, que nos transmiten de manera diferida y, por supuesto, como les reitero, a través en vivo de ABC Radio. Ceci Tapia, querida, @solidaridad1000, quien es, además de defensora de derechos humanos, ella es fiscalista y es directora de redes del Club de Periodistas. Ceci, querida, sobre esta circunstancia que platicábamos tan penosa, porque realmente está de por medio, pues la CEA, está la Subsecretaría de Derechos Humanos, están una cantidad de entidades y que tienen que ver también gobernación, en fin. Pero aquí también es un caso dolorosísimo, que es el de los niños de la guardería ABC, que muchas veces han sido revictimizados. Recordemos que cuando era presidente Felipe Calderón, ocurrió este terrible accidente y por eso, como se comenta, ¿no?, de que hubo impunidad porque una de las responsables es pariente de la esposa del expresidente. Pero bueno, y retomando esto, tú nos decías algo muy delicado y que yo te pediría mayor claridad, porque estamos y queremos y siempre lo hemos hecho porque es lo justo, ¿no? Igual que mucha gente lo ha hecho, por ejemplo, dar seguimiento a este caso tan lamentable de la guardería ABC. Pero hay que ver por qué hay cosas que están atorados y por qué son las inconformidades, pero que entendamos para que si son injusticias, que no hay nada que repare la vida o la salud de una persona, nada. Pero suponiendo que dentro de la cuestión legal esto existe, bueno, pues hay personas que también están deteniéndoles su procedimiento también por estas personas también que se quejan, pero que sobre todo se ve que no son los padres, sino la manipulación de algunos que lucran precisamente con unas circunstancias en las peticiones. Yo te pediría si nos pudieses dar un ejemplo hasta donde tú consideres que no se dañe el caso y que se reitere, obviamente, que no es contra nada de los niños ni de sus padres, sino de unas personas que manipulan y viven de las víctimas. Incluso hay quienes van y muchas veces buscan, si es señora, pues se les acerca un señor, o si es señor, se les acerca una señora, no en el caso de ABC, en otros casos, pues para acercarse porque los ven como mina de oro. Ceci, ¿nos podrías compartir sobre este tema? Híjole, yo creo que ese tema es muy, muy, muy delicado. Mira, yo creo que, en caso de la guardería ABC, yo creo que sí hay abogados que no van a dejar que esto termine pues mira, dentro de los mismos padres hay una gran división, ya no están juntos los padres de los 49 pequeños, ya se han dividido. Hay algunos que, de hecho, si tú miras la conferencia, bueno, los datos que enviaron de la misma CEA, hablan de un grupo NAVA, hablando de abogados que son los que no van a permitir que esto termine porque ellos no están satisfechos. Y la ley de víctimas dice, pues hasta que estén satisfechos.
pero si no hay un dinero que pague la vida de un hijo, entonces pues nunca van a estar satisfechos. Yo creo que esto es algo muy, muy delicado. ¿Pero en qué consiste esto? Porque Es la reparación económica. Por eso, ¿cuál es la queja de ellos? ¿O por qué, pues, por qué es la problemática? Te pediría un ejemplo sin que digas nombres o lo que tú consideres, ¿no? Pero sí darnos un ejemplo para entender, porque uno dice, bueno, pues es que nunca van a estar, como tú dices, de acuerdo, pero también en qué tú consideras que existen esta utilización de víctimas y muchas de las veces que puedan confundir a los mismos padres o pues sí meter ahí su cuchara, porque desgraciadamente hay quien ve las cosas como ganancia económica. Adelante, sí. Claro que sí, mira, lo que sucede es que, por ejemplo, hay una víctima directa que en este caso pues es ya sea el niño que falleció o el niño que hoy está lesionado, víctima de las quemaduras de la guardia, es una víctima. Luego sí, las víctimas indirectas, que pues en este caso son los dos padres. Y luego viene la víctima, otras víctimas indirectas que son los abuelos. Entonces ya estamos hablando de 1, 2, 3, 4 y el niño 5. Y luego ya viene el hermanito o la hermanita y a veces hasta los tíos. Entonces hay ocasiones en que de un solo caso estamos hablando de 10 personas, pero cada persona quiere 3.375.000 pesos. Es un ejemplo, ¿no? Eso hace que estamos hablando de 49 víctimas. Eso es lo que se está denunciando. Y él dice, no, espérate, o sea, te acabas el presupuesto. Ellos lo que quieren es dar a los niveles internacionales que se dictan, y los abogados pues dicen no estamos satisfechos porque la ley dice que hasta que estén satisfechos, y como no estamos satisfechos entonces queremos más. Ese es un ejemplo muy muy importante de decir, porque entonces estamos hablando que si hay 10 víctimas indirectas de un pequeño, pues se va a acabar todo el presupuesto de lo que realmente hay otras víctimas, como de fabricación de culpa, de otras cosas. Y ese es un ejemplo. Y otro caso, y esto ya para saltarme un poquito de la guardería, a veces que es un tema muy, muy delicado, el caso de Yascade Fernández, por ejemplo, ¿no? Su hijo fue asesinado, aunque ya le pidieron perdón un gobernador, que le fabricaron culpa, que lo torturaron, que todo. Y una persona que trabajaba en la CEA, que tenía un nombre, una señora Mejía, Sonia Mejía, ella en complicidad con la abogada, pues le quitaron todo, absolutamente toda la compensación económica que le tocaba a la madre, en este caso a Yascade, y es una lucha muy grande porque ¿cómo o por qué son abogadas o por qué se la quitaron? Eso sucedió de esta manera. Alguien fingió que era la concubina del hijo de Héctor, con ayuda de esta señora, una abogada que se llama Ana Laura, pero todo esto está en redes, querida, no es un chisme, no es me contaron, no. No es algo secreto, digamos. Okay. Buscan la cuenta de Yascade Fernández, ustedes se van a leer todo, y este pleito incesante, que no termina con la CEA, porque resulta que desde Jaime Rochín, pues estaban todas estas denuncias porque usan a las víctimas. Estas denuncias, bueno, son un negocio, como dices tú, conozco una víctima, lo sé vulnerable, me enamoro, la enamoro, y yo sé que me hago su víctima potencial y que me dan dinero, etcétera. O sea, eso es hay gente que hace eso. Lo mismo está pasando ahorita con los abogados, que era lo que denunciaba Mara Gómez y que le costó el puesto, y que hoy la CEA no tiene cabeza. Pero esto es un ejemplo muy, muy terrible de negociaciones por seres humanos que han sufrido, y pues obviamente estás vulnerable como víctima, y entonces en algunos casos son manipulables, por supuesto. En el momento hacen otras cosas como esta, y esto que te comento de Yascade es un tema dolorosísimo y que es del conocimiento de todas las personas que en algún momento hemos tenido la oportunidad de apoyar o de acompañar a alguna víctima verdadera. Y que bueno, dentro pues hay de todo en la viña del Señor, y hay que estar en un tema muy muy delicado y vigilar a la CEA, vigilar
lo que hacen con el presupuesto, porque por ejemplo, yo tengo el conocimiento de una víctima en Guanajuato, una señora mayor que le dice, no tengo nada, vete al municipio, y el municipio dice, ¿yo por qué? O sea, yo te ayudo como municipio, pero yo no tengo obligación con la CEA. Entonces, ¿dónde está el presupuesto que cada año les da la nación? Entonces, yo creo que hay que tener la vigilancia tanto de estos grupos de abogados que hacen negocio, como de la gente que pueda ser corrupta dentro de la CEA, de los estados o el CEA federal, y que no estén gastándose el presupuesto de las víctimas, y que en otro caso pues hagan su trabajo y les reparen de manera integral, sin que tengan que llegar a una demanda. O sea, que una víctima no le demande al Estado, págame, sino que sean los mismos abogados que digan, bueno, ya tengo una víctima, te voy a reparar el daño, y hagan un ofrecimiento para que no tenga que haber un grupo de abogados que abusen de ellos. Es algo así como, suena fácil de decir, pero la corrupción tenemos que atacarla todos. Y bueno, aquí está la Secretaría de la Función Pública, el programa de alertador. Exacto. Y por supuesto después hay que procurar hacer una entrevista con la doctora Patricia, que es precisamente Legarreta Jaimes, que ya ha estado en el programa y que nos ha orientado mucho. Acordémonos de denunciar y hay protección para quien denuncia. Ya ampliaremos estos temas. Gracias, querida, como siempre a ustedes, queridos amigos, y pues en nombre de nuestro productor y director general, de todos, desde el Club de Periodistas de México, de la Fundación Antonio Sáenz de Miera y tal, IAP, de nuestro medio Voces del Periodista, les agradecemos enormemente, deseamos lo mejor para todos, y bueno, hay que hacer lo que nos toca y procurar estar lo más tranquilos posible. Queridos amigos, los quiero entrañablemente, los queremos mucho, besos tronadísimos, sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural y de eso se trata. Hasta la próxima, gracias.